Debió ser 1986 cuando yo entré al taller de teatro a dirigir el taller de teatro de la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en Tijuana. Yo venía de egresar, había terminado la carrera de literatura dramática y teatro en la UNAM, titulé como licenciado en la generación 78-82, me gradué en 84-85. Vine para acá y estuve trabajando en la preparatoria federal Lázaro Cárdenas y en algunos otros lugares. Y en el 86 me invitó el maestro Rubén Vizcaíno a dirigir el taller de teatro de la UABC. Creo que ahí empieza probablemente este periodo del que vamos a hablar, que son esos 10 años de intensa actividad y vida productiva para la escena local, estatal. Y en mi caso particular fue siempre auspiciada por la Universidad Autónoma de Baja California y por el apoyo irrestricto del maestro Rubén Vizcaíno, a quien le debo mucho. Si me pongo un poco sentimental, tendría que decirte que al maestro Vizcaíno le debo haber adquirido mi oficio, porque la posibilidad de experimentar con libertad creativa, explorar temas, argumentos, autores, mis propios textos dramáticos, formar el grupo y trabajar con él con toda libertad, se lo debo al maestro Vizcaíno y a su apoyo al frente de las actividades culturales de la UABC en aquellos años. Si la pregunta se centra más concretamente en cómo se producía teatro en esos años, mira, no sé en todos los casos cómo se hacía, lo que sé es que generalmente estuvo auspiciado en alguna medida la producción por las instituciones. En el caso concreto de la UABC, obviamente tenía una partida y la sigue teniendo una partida presupuestal para la producción de espectáculos teatrales. Yo tenía un sueldo como maestro de tiempo completo del taller de teatro de la UABC y además había un presupuesto no muy grande para poder producir espectáculos generalmente en el propio ámbito universitario y fuera de él. Las obras también salían y circulaban en otros espacios. En términos del recurso económico, no era grande, no era importante, no era significativo. Lo hacemos rendir como se sigue haciendo en estos días, hombre, no. Tampoco que hayan aumentado los presupuestos, las cosas no han cambiado tanto. Lo que sí es que los grupos aspiraban a la profesionalización. Nadie podía hablar entonces de un teatro profesional en Tijuana. Lo más cercano al teatro profesional quizá era lo que hacemos nosotros, y era un teatro auspiciado por la universidad. Creo que lo más interesante de lo que hacíamos es que tenía riesgo. Hacíamos un teatro con ganas de explorar, de divertirnos, de expresarnos con libertad, no le rendíamos cuentas a nadie. Empezaron a aparecer, digamos, expresiones de dramaturgia, textos de propio Edward Howard, míos y de otros autores que se atrevían a verificar en escena su propio material. Digamos que había un espíritu un poco lúdico y de libertad creativa, y eso era lo que nos mantenía trabajando. Mira, en el periodo de la UABC no sucedió. Nunca estuvimos en larga temporada con nada. Las temporadas eran muy breves, 2, 3, 4 fines de semana cuando mucho, y las obras eran itinerantes. Nos movíamos, íbamos a Tecate, Ensenada, Mexicali, y en Tijuana nos podíamos mover a 2 o a 3 teatros y nada más que eso. Donde intenté hacerlo fue en ICAEN. En ICAEN, ahora sí que me apañé, con permiso de quien entonces era el director de aquí de Secult, Alfredo Álvarez, un pasaje, un callejón que estaba en el sótano, en el estacionamiento de Secult. Y ahí armé un forito cuando estuve al frente del CAEN. Y en ese forito yo sí pretendía, era un teatro de cámara, sí pretendía que tuviéramos permanencia, temporada. Ahí estuvo Silencio Blanco, Claudia Díaz, ahí estuvo Edward Howard mucho tiempo con Pedro y Lola, con Guía Nocturna, una obra que estuvo mucho tiempo en cartelera, además muy bonita, muy bien hecha y que gustó muchísimo. El teatro de pequeño formato, con economía de elenco, con economía de espacio, sin economía de imaginación creadora. Y bueno, fue un buen momento del teatro, digamos, en este espíritu de exploración y de conquista,
no de públicos, cuando menos de espacios, ¿no? Fueran espacios pequeños. Y es donde se manejaba entonces esta... Este concepto de temporada, breve temporada, pero pretendía ya ser temporada. Bueno, lo que pasa es, lo que hay que entender también es que el concepto de inspiración, al menos en el trabajo del actor, tenía que ver con una época en la que no había sistematización. Podíamos hablar de inspiración porque no había una técnica para generar un estado creativo. Después de Stanislavski ya es muy difícil hablar de inspiración, porque justamente lo que hace es sistematizar procesos mentales para generar estados creativos, que es básicamente la inspiración. Entonces, bueno, la inspiración, digamos que es un término que corresponde a un periodo pre-stanislavskiano, cuando menos en términos de actuación. Bueno, yo tenía una idea, y sigo teniendo, que lo universal parte de lo local. Entonces, finalmente no podemos tratar de inventar un clásico, descubrir el agua tibia, el hilo negro. Realmente creo que lo que tenemos que hacer es apostar a explorar lo que somos, para de ahí partir, si es posible, a una forma de expresión universal o de común apreciación, de común entendimiento. Entonces, para mí la idea no era recuperar la regionalidad en tanto folclore, sino más bien explorar qué somos, que le diga algo a todo mundo, no solamente a nosotros. Es decir, la escena me parece que tendría que hablar entre los iguales, pero cuando es universal, entonces habla con todos. Y a eso me refería y lo sigo intentando. Creo que había que explorar, al menos en aquellos años, había que explorar formas de expresión escénica que empataran con la naturaleza de la ciudad, de la sociedad, intereses temáticos, formas de expresión con las que nos pudiéramos identificar. Porque, y esto lo creo muy vehementemente, creo que la clave del teatro está, para que suceda el teatro, la clave está en la interlocución. Esto lo creo muy de veras. Creo que el teatro no es resultado solamente del dominio puntual de una técnica. Me parece que hay que hacerlo, pero no antes de ahí, de donde habría que reflexionar la escena. Tampoco creo que se trate solamente de darle oportunidad a las proyecciones del inconsciente de los creadores. Creo que ese es un movimiento muy importante. De ahí surge, digamos, el impulso para contar una historia. Las proyecciones de las capas más profundas de la psique de los actores, de los artistas en general, que con un determinado código estético se planteara al exterior, y eso me parece que está muy bien. Pero en el caso concreto del teatro, creo que la clave está en la capacidad de comunicarse con nosotros, en la interlocución. El gran teatro, a través de la historia de la humanidad, es aquel que habla con el público, el que le dice cosas. O sea, Molière no solamente Molière porque había escrito muy bonito, sino porque hablaba con la gente, de verdad se comunicaba con ellos. Shakespeare no solamente Shakespeare por la calidad dramatúrgica, no solamente por eso. Incluso quien supone que reinventó la condición de lo humano. Lo que quiero decir es que la potencia del drama radica en su capacidad de hablar, de contarle al hombre lo que es el hombre, ¿no? Y si ese diálogo se establece, pero con un diálogo, con flujo y reflujo, con diálogo, y esto lo insisto, aunque el espectador esté calladito, entonces me parece que es más probable que se dé el hecho escénico, porque si no lo que tienes es una exhibición de ideas de un creador que va solo y que no conecta con el tejido social, ¿no? Entonces ese es el principio. El principio activo es la interlocución. La primera pregunta que tienes que hacer en realidad es qué quieres decir o qué tienes que decir. Para porque generar. más un acto de la voluntad podríamos decir que es una necesidad profunda. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué puede estar empaltado con lo que quieres decir? ¿No? Pero luego tienes que hacerte otra. ¿Lo quieren escuchar? ¿Qué tengo que mostrar? ¿Lo quieren ver? Porque finalmente el juego de espejos no se ha perdido, ¿eh? O sea, la escena sigue siendo el escaparate, el reflejo de la sociedad, lo sigue siendo. Y me parece que si se pierde este principio donde el hacedor de la escena, el hacedor del teatro, deja de preocuparse por establecer interlocución y diálogo a partir de los intereses propios, pero también de los del público. Y ojo, no estoy hablando de hacer concesiones y trabajar para el público, no estoy hablando de eso, estoy hablando de establecer un diálogo responsable con tu sociedad, con tu
arraigada. Y eso nos llevaría a otro de los temas que sé que te preocupa, que es el de la conquista de los públicos. Sí. Porque el público se conquista a partir de la capacidad de dialogar con él. Cuando llegas a Porque ser... por supuesto que la promoción, la promotoría, la difusión, los funcionarios públicos sensibles, los presupuestos grandes, la buena programación, las instituciones fuertes, sólidas y sensibilizadas, ayudan. Pero nada ayuda tanto como establecer un diálogo con el público. Un diálogo real, auténtico, comunicarse con él. Exacto. Bueno, pues tendría que ver con varios factores. Por supuesto que los públicos se van a conquistar desde diferentes ángulos, en diferentes trincheras, con diferentes estrategias. Pero una muy importante va a ser tener una oferta escénica, una oferta teatral, que al público no solamente le atraiga y le guste, sino que le diga algo, donde se vea reflejado. Mientras eso no suceda, los teatreros vamos a ir solos. Decía el maestro Ludwig Margules, el escenario no es un basurero de ocurrencias, porque veía que con frecuencia en el escenario se trataba simplemente de desbocar las imágenes, incluso la pasión, los intereses temáticos, la estética personal de un creador, pero eso no conecta necesariamente con las necesidades del espectador, y entonces el creador escénico va solo con su discurso. Ahí es donde se vuelve muy importante establecer auténtica interlocución. Pues mira, yo lo primero que te digo es que lo celebro mucho. Me parece que es importantísimo acceder a nuevos niveles de entrenamiento, de formación académica, rigurosa, formal, simplemente para ampliar horizontes. Me parece que es una gran oportunidad la que tienen los estudiantes y la escena baja californiana de tener una escuela superior de teatro. No es poca cosa. Ahora, para mí es un desafío, porque no lo veo como la garantía de que necesariamente la escena se vaya a altísimos niveles de expresión o que convoque público de manera masiva o continua. No hay garantía de nada. Creo que realmente todos ustedes, los que son parte de esta nueva corriente, nueva época, este nuevo momento de la escena californiana, me parece que tienen un enorme desafío. Y el desafío más grande, creo, consiste en que ahora, teniendo un entrenamiento sistematizado que antes no se tuvo, teniendo una formación académica de aspiración artística, pero con base en el rigor académico, lo cual está muy bien, ahora tienen una nueva responsabilidad que es la auténtica profesionalización de la escena. Ustedes son los que están de cara al desafío de la profesionalización de la escena. O te lo pongo de otra manera, ¿cuándo va a suceder que, digamos, llegue a Tijuana? Lo voy a poner en unos meses, en unos años. Vengo a Tijuana, abro un periódico y veo que hay una cartelera con una oferta teatral. ¿No sería verdaderamente, para mí sería fascinante poder elegir, así como en las opciones de la cartelera cinematográfica, elegir opciones teatrales? Y no decir, bueno, no, es que ahorita no hay nada. Fíjate lo que estamos diciendo. Una ciudad de mucho más de 2 millones de habitantes, casi 3. No, ahorita no hay nada en cartelera. Está bien raro. Aquí ha habido esfuerzos por esta temporada. Probablemente quien más lo ha logrado es Everett. Everett Axel es probablemente el teatrero local que más ha insistido en la idea de la permanencia de un espectáculo en temporada. Y por supuesto que muchos otros lo intentamos en su momento, pero vamos reconociéndolo. En Tijuana el teatro con mucha frecuencia es un evento. Es un evento, es una eventualidad, no es una oferta permanente y continua. En tal día, tal hora, en tal lugar se va a presentar tal obra, que no es en este teatro, está en temporada la obra tal. Hay una obra en temporada ahorita en el Teatro del Seguro Social, o en la Casa de la Cultura, o en el Teatro de la Preparatoria, o en el de la UABC. No lo hay. Hay muchas, hay festivales, hay encuentros, hay exámenes, hay obras que se presentan un fin de semana, se van a mover. Esa sigue siendo la dinámica, como yo lo entiendo, puedo estar equivocado, pero creo que sigue siendo esa la tendencia. Y a mí me parece que el desafío que tienen ustedes es profesionalizar el teatro, y una de las maneras de profesionalizarlo está determinado por la continuidad, por la permanencia, por la oferta teatral continua con la comunidad. Ese momento donde ya no van solos, donde el público acude, paga un boleto para que le cuenten historias donde se vea reflejado. Ese momento está por venir, ese momento no ha llegado, pero va a llegar, y ahí es donde creo que radica el desafío. Ha habido muchos en el pasado. Dile a quienes armaron el programa académico, a quienes gestionaron para que el proyecto se levantara,
Pregúntales cuál fue el desafío primero por parte de las instituciones para aceptar el programa y tal. Pregúntale a los alumnos cuál fue el desafío inicial cuando tuvieron que convencer a sus padres y su familia de que iban a estudiar una carrera que no existía, que es además absolutamente incierta en términos del llamado éxito profesional. Sabemos de qué estamos hablando. Entonces, los desafíos no han parado nunca y van a terminar, pero hay uno nuevo en la escena local, quizá baja californiana, que es acceder como gremio a la profesionalización, porque profesionales ya hay desde hace tiempo. Digo, nada más hay que ver lo que hace Ángel Nozagaray en Mexicali. Ese equipo Mexicali Aztecas, a los que conozco desde hace muchos años, son profesionales, sin duda. Aquí hay creadores, dramaturgos, directores profesionales, actores, conozco más en Mexicali que aquí. Pronto podría haberlos, o sea, que vivan de su profesión y además que la vivan con dignidad, dialogando permanentemente con su público. Porque, digamos, actores profesionales, pues hay muchos, pero desde el punto de vista de su compromiso frente a su profesión, yo te puedo citar un montón. Aquí en Tijuana, Manuel Villaseñor, yo recuerdo, el propio Ever Axel, César Domínguez, que creo que ya está en Los Ángeles, Soco Tapia, Isabel Rolón, Vicky Magaña, la propia Raquel Presa, son actores profesionales porque tienen un compromiso y una pasión y una vocación y una voluntad, Sergio Limón, y hay muchos otros de aquella generación que yo recuerdo, sé que es una generación nueva. Los considero verdaderos profesionales. Sin embargo, no me parece que la profesionalización se mida solamente desde el punto de vista del compromiso o de la pasión por lo que se hace. Me parece que también tiene que ver con una forma de estar integrado al tejido social. El teatro no es parte de la canasta básica. La gente no lo está consumiendo, no está acudiendo al teatro de verdad. Tú revisa la estadística de quién lleva o llevó gente al teatro en los últimos años. Que yo recuerde, el que llenaba la sala del teatro era un hipnotista. Sí. El teatro propiamente no ha llenado las salas en temporadas en Tijuana. Y creo que ya llegó el momento en que una nueva generación de actores y de creadores escénicos, dramaturgos, directores, maestros, creadores críticos, sobre todo actores, pues logren hacer que el teatro se integre a las dinámicas de la comunidad. Mira, poblaciones más pequeñas como Guanajuato o Jalapa tienen al teatro integrado. Tú vas a Jalapa, abres el periódico y hay no sé cuántas, pero varios, son 5, 6, 7, 8, hoy. Tienes una oferta. Es una ciudad mucho más chica que Tijuana. Entonces también creo que ya llegó el momento de asumir esta responsabilidad no solamente formativa, que la asumieron y la asumieron muy bien, pero tanto maestros como estudiantes ya son profesionales en términos, digamos, de la academia, de la institución, ya se formaron como profesionales. Ahora profesionalicemos el gremio y en ello van incluidas las instituciones. Es decir, se van a requerir también funcionarios sencillos, se van a requerir teatros bien equipados, se van a requerir promotores, se va a requerir que el tejido completo del gremio teatral se integre para que a su vez este se integre en el otro gran tejido que es el tejido social. Porque si no van a ser puros creadores en solitario, buscando agruparse con los iguales, discutiendo los temas de siempre, aspirando a conseguir presupuestos federales, estatales o municipales para presentar obras durante unas cuantas fechas. Y eso es lo que ya no hay que hacer. Estoy a tus órdenes. La cámara va a ser testigo, va a registrar en el momento